Hoy vamos a demostrar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es un teorema sobre funciones continuas definidas en un intervalo, el cual plantea que si una función x es continua en un intervalo a,b y f de a y f de b son de signos distintos, existe por lo menos una raíz denominada c entre a y b para la cual f de c es igual a cero. Dicho de manera formal, sea f de ab a los reales una función continua, de modo que f de a por f de b es menor que cero, entonces existe por lo menos un punto intermedio c, elemento de AB, para el cual f de c es igual a cero. El teorema de Bolzano solo se cumple en funciones continuas. Tal es el caso de esta gráfica, y por el contrario no se cumpliría en esta de aquí, ya que no es una función continua. Para demostrar este teorema definiremos una función con los siguientes parámetros. Sea f de x continua en AB con f de a menor a 0 y f de b mayor a 0. Dicha función se representaría de la siguiente manera. Además, vamos a definir un conjunto denominado M que estará integrado por todos los elementos x pertenecientes al intervalo AB, tal que f de x sea mayor o igual a 0. M, por ser un conjunto no vacío y acotado, tiene un supremo, al cual denominaremos como C. Este punto C, como se había dicho, es la mínima cota superior del conjunto M, y por tanto pertenece al intervalo AB. Como mucho, este punto puede ser igual a B, pero no puede estar fuera del intervalo por la definición de supremo. Entonces, si pertenece al intervalo AB, f va a ser continuo en ese punto C. Y si f es continuo en ese punto C, se puede asegurar que existe un intervalo alrededor del punto C que va desde C menos delta hasta C más delta, tal que en ese intervalo la función conserva el mismo signo que f de C. Todo esto por el teorema de la conservación de signo. Entonces, solo existirían tres posibilidades. En la primera, suponemos que si f de c es menor que 0, entonces existe un intervalo en el que f es negativa. Pero si esto es así, el conjunto M a lo mucho se va a extender hasta c menos delta. Y si se extiende solo hasta ahí, c dejaría de ser la mínima cota superior, y ahora c menos delta es el supremo. Pero ya supusimos que por hipótesis c es el supremo. Entonces, suponer que f de c es menor que 0 me lleva a que c no es el supremo, llegando a una contradicción, por lo que esta hipótesis sería falsa, por lo que f de c no puede ser menor a 0. Suponemos ahora que f de c es mayor a 0. Entonces, si f de c es mayor a 0, lo que nos garantiza el teorema de la conservación de signo es que en el intervalo c menos delta y c más delta la función conserva el mismo signo de c, que en este caso es positivo. Pero si yo supongo que esta función en este intervalo es positivo, ahora c más delta va a formar parte del conjunto M, por lo que su imagen es positiva. Y si su imagen es positiva, c ya no sería una cota superior, y menos el supremo. Entonces, trabajar con esta hipótesis me lleva a contradecir que c es el supremo del conjunto M, por lo que la suposición sería falsa. Ahora, por el axioma de tricotomía, el cual nos dice que, dadas tres cantidades, solo puede ocurrir uno de tres casos. O bien A es menor que B, A es mayor que B o A es igual a B. Sabemos que si f de c menor que 0 es falso y f de c mayor que 0 es falso, la única posibilidad es que f de c sea igual a 0, que es lo que queríamos demostrar. Veremos un rápido ejemplo aplicando este teorema para que se comprenda de mejor manera. El enunciado dice: demostrar que la ecuación x al cubo más x menos 5 posee al menos una raíz real en el intervalo 1, 2. Entonces, primero debemos probar que la función sea continua en el intervalo 1, 2, con lo que deberíamos determinar el dominio de la función. Pero, como f de x es una función polinómica, por el teorema general, su dominio es todos los reales. Y si su dominio es todos los reales, entonces la función será continua en el intervalo de 1, 2. Ahora, debemos comprobar que el signo de f de 1 es diferente al signo de f de 2. Entonces sustituimos. Así, f de 1 es igual a 1 al cubo más 1 menos 5, que sería igual a menos 3. Y f de 2 es igual a 2 al cubo más 2 menos 5, que sería igual a 5. Y como se puede observar, los signos son distintos, lo que nos dice que la función está cruzando por el eje x. Por tanto, se cumple el teorema de Bolzano. Graficando la función, tendríamos algo así. Y como se puede observar, en el intervalo de 1 y 2, la función es continua. Además, existe un punto C tal que f de c es igual a 0. Y así quedaría demostrado el teorema de Bolzano con su respectivo ejemplo.
Muchas gracias por su atención.